factorizar en este momento, porque abajo sí no tiene nada que hacer. O sea, Buenas tardes, soy estudiante de agronomía, mi nombre es Jacqueline Muñoz, pertenezco al CEA, al Valle del Guamués. Mediante este video voy a hacer la presentación del tema política fiscal y monetaria, instrumentos de política, definición de precios, subsidios y casos prácticos. Porque el 1 es cuadrado, pues es igual a 1. Introducción. La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios para tratar de comprender la realidad, especialmente tras los profundos cambios que ha experimentado en los últimos años la sociedad. En esta presentación conoceremos más a fondo el manejo de la política fiscal, la política monetaria, los instrumentos de política y la definición de precios y subsidios. Política fiscal es la administración de todos los ingresos y gastos del sector público, la cual se debe hacer de una manera eficaz y eficiente. Esta política tiene como objetivo facilitar e incentivar el buen desempeño de la economía nacional para lograr niveles aceptables o sobresalientes de crecimiento social, ambiental y político, con metas de inflación, desempleo, salud, educación, seguridad, entre otros. Igualmente busca evitar fluctuaciones en la economía. Si se presenta una situación en la cual la economía se encuentra estancada, el consumo es bajo y las empresas no pueden producir con toda su capacidad. El gobierno puede buscar incentivar el consumo reduciendo los impuestos que se le cobran al público. Por lo tanto, las personas tendrán más ingreso disponible para comprar bienes y servicios y consumir en general. Por otro lado, siendo el Estado el consumidor más grande, este puede gastar más dinero en la economía realizando inversiones u otro tipo de gastos que incentiven la producción de las empresas. Política fiscal. La política fiscal se divide en política fiscal expansionista y la política fiscal contraccionista. En la expansionista se presenta cuando se toman medidas que generen aumento en el gasto del gobierno o reducción de los impuestos o una combinación de ambas. Y en la política fiscal contraccionista se presenta cuando se toman decisiones para tener un gasto gubernamental reducido o aumentar los impuestos o una combinación de ambas. Podemos ver un ejemplo, puede desempeñar diferentes funciones, por ejemplo, cuando la economía atraviesa periodos de bajo crecimiento y desempleo de los recursos. Una política fiscal expansiva, aumento del gasto público, reducción de impuestos, podría contribuir a reactivar la demanda agregada y la demanda de empleo. Política monetaria es el conjunto de medidas que adopta la autoridad monetaria con el propósito de buscar la estabilidad del valor del dinero e igualmente evitar desequilibrios prolongados en la balanza de pago. Las medidas que puede adoptar dicha autoridad afectan la oferta monetaria. La otra oferta monetaria es el volumen de dinero que se encuentra disponible en la economía de un país en un momento determinado. Esta corresponde en su forma más simple al efectivo que se encuentra en poder del público y a los depósitos en cuentas corrientes de la banca, los cuales son transferibles por medio de cheques. La oferta monetaria tiene una fuerte influencia sobre aspectos como la inflación y la desaceleración de la economía. En Colombia, el Banco de la República es la autoridad monetaria que se encarga de direccionar la política monetaria. Este, por mandato constitucional, debe mantener el índice de inflación a niveles aceptables con el fin de garantizar un adecuado desempeño de la actividad económica. Caso práctico, cuando hay mucho dinero en circulación, las personas disponen de más recursos para adquirir bienes. Sin embargo, si este nivel es excesivo, la demanda de bienes es mayor que la capacidad productiva del país, presentándose entonces una escasez de bienes y como consecuencia un aumento del precio de estos, lo que hace que se dé un fenómeno de inflación. Por el contrario, si la cantidad de dinero en circulación en la economía es baja, el público no tiene dinero para comprar bienes o demanda.
una cantidad menor que la que se puede ofrecer según la capacidad productiva del país, por lo que las empresas se ven en problemas para vender sus productos, se presenta una abundancia de bienes y consecuentemente el precio de estos baja, produciéndose por lo tanto el efecto contrario a la inflación, llamado deflación, según esto, para que exista un buen desempeño de la economía. Debe haber un equilibrio entre el dinero que se encuentra en circulación y los bienes que se encuentran disponibles en la economía. Para poder controlar la oferta monetaria, el Banco de la República utiliza herramientas como las tasas de interés, aumentándolas para incentivar el ahorro o disminuyéndolas para incentivar el consumo. Los volúmenes de crédito, el encaje bancario, aumentándolo para reducir el dinero en circulación o reduciéndolo para lograr el efecto contrario. La emisión de dinero, el movimiento internacional de capitales, etc. Los instrumentos de política han sido definidos como mecanismos y técnicas para implementar o dar efecto a las políticas públicas. Cada política pública es implementada a través de uno o un conjunto de instrumentos específicos. Leyes, cuotas, premios, sanciones, permisos, prohibiciones, accesos y restricciones. La diversidad y la complejidad de estos instrumentos varía significativamente según sea el área de política de que se trate. Esto rara vez se selecciona sobre la base de su aplicabilidad y efectividad. Son otros los criterios y elementos que inciden en su elección. Diferentes áreas de política tienden a mostrar preferencias por ciertos tipos de instrumentos y utilizarlos varias veces sin tener en cuenta su contribución real al problema. Los instrumentos de política desde otra perspectiva conciben de una manera particular. Los instrumentos de política subrayan que el propio instrumento conlleva una interpretación particular sobre la relación que puede establecerse con los destinatarios de la política. Y además que el instrumento provoca sus propios resultados. De esta manera, los instrumentos no son pura técnica, producen efectos específicos, independientemente de los objetivos declarados, y estructuran la acción pública según una lógica que les pertenece. A medida que son usados los instrumentos de política, tienden a provocar efectos originales y a veces inesperados, como se identifican tres efectos básicos. Los vamos a mencionar. En principio, los instrumentos crean efectos de inercia y hacen posible la resistencia a las presiones exteriores, tales como los conflictos de intereses entre actores empleadores del instrumento o transformaciones de la política global. El instrumento es igualmente productor de una representación específica de la temática que aborda. El instrumento propone un cuadro de representación de lo social, una descripción de la situación abordada. El instrumento induce una problematización particular de la temática, en la medida en que jerarquiza variables y puede llegar a inducir un sistema explicativo. Ejemplos de instrumentos de política. En Colombia existe un sistema de incentivos a la actividad docente, por ejemplo, en las universidades estructurado y regido por decretos, un instrumento que se sustentó en el concepto de pago al mérito. En esto se plantea la búsqueda de la eficiencia y la calidad académica, a partir de la asignación de puntos a aquellos docentes con productividad y nivel educativo altos. Estos definen el equivalente monetario. El precio. El precio es un monto de dinero asignado a un producto o servicio o la suma de los valores que los compradores intercambian por los beneficios de tener o usar un producto o servicio. Están las fluctuaciones de precios y los índices de precios. Las fluctuaciones de precios puede diferir del valor del bien o servicio o al costo del mismo. En índices de precios, los economistas calculan índices de precios que intentan captar las fluctuaciones de los precios de grupos de bienes y servicios en una economía, como son el índice de precios al consumidor, el IPC, el índice de precios industriales, el IPI, o el deflactor del PBI.
Las variaciones de estos índices de precios son muy importantes para muchos actores de la economía, para las familias y para el gobierno, para las empresas y para el sector externo. Un aumento elevado de los precios se denomina inflación, mientras que una disminución de los precios se denomina deflación. Estructura del mercado y precios. En los mercados que aproximan a una estructura de competencia perfecta, el precio se acerca a los costos, al igual que en los casos en que los demandantes potenciales o compradores tienen un gran poder de mercado. Un ejemplo, el caso del monopsonio que se presenta cuando existen varios oferentes de un mismo bien, pero un solo demandante. Cuando la oferta es inelástica, el precio puede situarse incluso por debajo de los costos. Esta situación se presenta en el caso de los bienes perecederos, por ejemplo, cuando él o los oferentes tienen mayor poder de mercado, es de esperar que el precio se sitúe por encima del costo y más próximo al precio que maximice los ingresos de los oferentes, o sea, los vendedores. Subsidios. Un subsidio es una prestación pública asistencial de carácter económico. Se trata de un medio para estimular el consumo o la producción o de una ayuda que brinda por un periodo determinado. Como ejemplo, tenemos los argumentos para justificar los subsidios agrícolas. Comparativamente, los agricultores son pobres y por lo tanto deben recibir mayores precios e ingresos a través de la ayuda pública. Los agricultores están sujetos a ciertos riesgos extraordinarios como inundaciones, sequías e invasiones de enjambres, de insectos, a los cuales no se hallan expuestas otras industrias y que no se pueden asegurar por completo. Aunque los cultivadores se ven enfrentados a mercados bastante competitivos para sus producciones, compran insumos a industrias que cuentan con un considerable poder de mercado. Conclusiones. A efecto de que los niveles de cumplimiento de obligaciones fiscales mejor sustancialmente y logremos internamente ser autosuficientes. Es muy importante que todos los actores de la política trabajen en un solo objetivo que vaya encaminado a mejorar las condiciones de vida de la población y entre los temas de la agenda nacional es la reforma tributaria integral. Que el SAT efectivamente trabaje como un organismo fiscal autónomo para que pueda concretar satisfactoriamente sus metas fijadas y, en fin, que todos los que formamos parte del espectro fiscal, autoridades y contribuyentes, hagamos lo que nos corresponde dentro de un marco de legalidad y partiendo sobre todo el respecto a los preceptos constitucionales en materia de impuestos. La política monetaria contribuyó a estimular y estabilizar el crecimiento con estabilidad macroeconómica y financiera. Ha hecho la economía más resistente a los choques externos, se ha coordinado con la política fiscal y financiera, aunque no está blindada, la economía colombiana muestra indicadores macroeconómicos y financieros sólidos para enfrentar el contagio de la desaceleración mundial. Los efectos de la política comercial varían según el instrumento y según el país, puesto que a pesar de ser casi los mismos instrumentos que utilizan los países latinoamericanos en cuanto al comercio se refiere, sí varía. En el caso de Colombia, las políticas implantadas por el gobierno han traído buenos resultados, como un crecimiento económico en los últimos años. El desarrollo de un mercado se ve afectado por una guerra de precios de diversas formas desde el punto de vista ofertante y demandante. El consumidor obtiene un cierto grado de poder, ya que finalmente él decidirá qué producto comprar y qué marca elegirá, influenciando en su mayoría por el precio y no por los beneficios mismos del producto. La aplicación de un subsidio genera en el mercado una producción mayor que la de equilibrio. Logra que el precio que paga el consumidor sea más bajo que el precio de equilibrio. Bibliografías. Aguilar Villanueva, Luis 1992, el estudio de las políticas públicas, México, Miguel Ángel Porroa, Grupo Editorial. También esta información la saqué de la biblioteca de la UNAD. Muchas gracias.